Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a dar continuación a la parte de álgebra tensorial, también álgebra vectorial en algunos casos, y la denominamos parte 2 en este video. Entonces, vamos a continuar con la definición de triple producto cruz. El triple producto cruz lo podemos definir de esta manera. Es un producto de tres vectores y todos están multiplicados usando la operación producto cruz. Entonces, en notación simbólica empleando la convención suma, estos quedan expresados de esta manera. Ahora, vamos a empezar a realizar todas estas operaciones que están aquí involucradas. Entonces, la primera operación que vamos a hacer es con los vectores v y w. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el producto cruz, separamos las componentes y solamente realizamos la operación que existe entre los vectores unitarios, que en este caso son EJ y EK gorrito. Ahora, nosotros ya vimos qué significa este producto de vectores unitarios. Este producto de vectores unitarios nos da como resultado un símbolo de permutación. Símbolo de permutación JK y el último índice que adopta es un índice Q. ¿Por qué ponemos este índice Q? Porque aquí no se pueden repetir más de dos veces una, una letra que estemos trabajando en el subíndice. Entonces aquí no podemos colocar otra vez I. Entonces volvemos a colocar una letra que no hayamos usado. En este caso vamos a colocar Q. Sabemos que este producto cruz nos genera el símbolo de permutación y como ya habíamos visto en el anterior video, esto nos genera un vector y ese vector va a adoptar el índice Q. Entonces hacemos ese reemplazo y nos queda algo de este estilo. Entonces ponemos el vector U sub i es sub i, cruz, y el símbolo de permutación primero, porque eso nos indica que se tiene un signo dependiendo del orden de los subíndices, las componentes y el vector resultante. Ahora, este símbolo de permutación también nos implica que hubo la existencia de un determinante para poder desarrollar este producto cruz. Nosotros ya sabemos cómo desarrollar un producto cruz, entonces vamos a continuar. Entonces, como podemos ver acá, aquí también hay otro producto cruz. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el segundo paso y es que separamos nuestras componentes. ¿Cuáles son nuestras componentes? U sub i, b sub j y w sub k. Ponemos al principio de nuestra expresión el símbolo de permutación y dejamos solamente en la operación nuestros símbolos, nuestros vectores unitarios y la operación producto cruz, que es la que nosotros conocemos. Ahora, nosotros conocemos qué resultado nos da eso. Sabemos por el paso 2 que eso nos da como resultado un símbolo de permutación con I, Q y el último índice que adopta es otro elemento que no hayamos usado, por lo menos en este caso no usamos la letra M, entonces empleamos la letra M y se genera un vector que asume esa letra M como subíndice. Y entonces hacemos este reemplazo, esta operación por este resultado y nos queda algo de este estilo. Entonces, ahora nosotros, esta expresión nosotros no la conocemos. Aquí aún no podemos. Entonces, nosotros no conocemos en realidad este tipo de expresiones. Nosotros no las hemos manejado, entonces tenemos que expresarlas de una forma en que nosotros las conozcamos. Entonces, nosotros sabemos que el símbolo de permutación tiene unas propiedades. Y una de esas propiedades es que dependiendo de determinado cambio de símbolos en el subíndice que nosotros hagamos, entonces vamos a obtener más o menos otro símbolo de permutación.
Entonces, aplicando esa propiedad en esta ocasión, obtenemos que E sub I QM es igual a E sub M y Q. Es como si yo pasara del tercero al primero. Entonces tendría 3, 1, 2, es algo así parecido. Entonces, y eso es lo mismo que otra expresión que ya hemos visto en otras diapositivas. Entonces, aplicando esta igualdad que hemos encontrado, entonces la reemplazamos y obtenemos esta forma de esta nueva operación que estamos viendo, que es el triple producto cruz. Ahora, esto nosotros sí lo conocemos. ¿Por qué sí lo conocemos? Porque tenemos un índice repetido en la última parte de los subíndices y tenemos una cantidad de índices acá y esto nosotros ya los conocemos. Aquí podemos nosotros emplear una propiedad que ya vimos, que es la identidad delta, delta epsilon. em, entonces vamos a hacer uso de esa identidad. Entonces, al hacer uso de esa identidad, entonces estos símbolos de permutación desaparecen. Entonces empezamos a construir nuestra identidad. Entonces sería el delta que asume los primeros subíndices de los símbolos de permutación, de los épsilon, por un delta que asume los segundos, menos un delta que asume el primero y el último, no repetido, y el delta que asume el último y el primero no repetido, por lo que ya veníamos trabajando antes, las componentes U sub I, V sub J y W sub K, y el vector que veníamos trabajando, que es el E gorrito sub M. Ahora, entramos todas estas componentes al interior del paréntesis. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Los ponemos de primera antes del operador delta de Kronecker, ponemos de primera antes del delta de Kronecker y dejamos nuestro vector unitario afuera. Ahora aquí nosotros podemos emplear una propiedad que ya hemos visto antes, que es la propiedad de sustitución, y la vamos a aplicar de esta manera. El delta de Kronecker afecta a la componente que esté inmediatamente al lado de este delta de Kronecker, no afecta a los que están subsiguientes. Entonces, vemos que las componentes que están inmediatamente al lado son VJ y W sub K en este caso y VJ y W sub K también en este caso. Entonces buscamos qué delta de Kronecker afecta a esta componente. Entonces, como podemos ver, W sub K está afectado por este delta de Kronecker I sub K. Entonces, aplicando la propiedad de sustitución, nuestro vector o nuestro tensor de orden 1 asume el subíndice que no está repetido, en este caso W sub I. Lo mismo pasa con V o con V. VJ está afectado por delta MJ. Entonces, en este caso se convierte en V sub M. Y lo mismo pasa en el segundo término de la resta. Entonces, en el segundo término de la resta, lo que nosotros tenemos es W sub K, que es afectado ahora en este caso por delta MK. Y entonces asume el subíndice que no está repetido, que es W sub M. Y VJ es afectado por delta IJ. Y en este caso asume el subíndice que no está repetido, que es V sub I. Entonces, haciendo todas esas operaciones de reemplazo de esos deltas y esos vectores que ya estamos trabajando con otros subíndices, entonces nos quedaría como resultado esta expresión. Ahora, esta expresión también la podemos trabajar entrando al paréntesis y ya destruyendo el paréntesis, el vector unitario es sub m, gorrito, ¿cierto? Entonces, entramos el vector unitario y reordenamos los términos de tal manera que nos queden pegaditos los que tengan los mismos subíndices, o sea, en este caso, que estén junticos, los que tengan el subíndice I y el subíndice M, y en este caso lo mismo.
Ahora, nosotros esta expresión, nosotros ya la hemos manejado, ya la conocemos, ya sabemos su definición. Y esta es la definición del producto punto entre dos vectores. Ahora, como el producto punto entre dos vectores es conmutativo, entonces es lo mismo hacer u.w que w.u. Es lo mismo. Y lo mismo aquí en este caso, es lo mismo hacer u.b que b.u. Entonces, haciendo esta sustitución de estos términos por este término, de estos términos por este término, nos queda este resultado. Ahora, nosotros sabemos que esta es la expresión de un vector, ¿cierto? Esta es la expresión de un vector en convención suma. Entonces, aplicando la expresión de este vector en convención suma, entonces nos queda este resultado. Y esta es otra forma que se encuentra mucho en los libros en la que nosotros podemos expresar el triple producto punto en función del el producto punto y de unas operaciones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un repaso de los conceptos que llevamos estudiados. Entonces, sabemos que los vectores se pueden sumar y esta es la expresión de la suma. Sabemos que los vectores se pueden multiplicar por un escalar. Se puede hacer el producto entre escalar y vector. Sabemos que existe una operación que se llama el producto punto o producto escalar. Se llama así porque su resultado da un escalar. Entonces sabemos que es conmutativo y que es esto y que en convención suma nos da esto. Ahora, también sabemos que existe un producto que se llama el producto cruz o el producto vectorial. Se llama producto vectorial porque nos da como resultado un vector. Entonces, el producto cruz lo podemos expresar de esta forma, también de esta forma, o ya empleando el símbolo de permutación que ya hemos definido en otras ocasiones mediante esta forma. Además, podemos expresar un producto que se llama el triple producto escalar o producto caja. Y esto nos da como resultado un escalar. Ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado y estas son las formas en que se puede expresar y esta también es una forma en la que usan mucho en el libro para expresar el triple producto escalar. Y el producto y el triple producto cruz fue el que acabamos de ver y también tiene esta forma alterna de ser expresada. Ahora, en el libro también vamos a encontrar una operación que se llama el producto tensorial y que nos genera una diada. Y esto se puede expresar de esta manera. No tiene ningún símbolo y nos da como resultado un tensor. Esto porque tiene EI y EJ. Esto da como resultado un tensor. Ahora, la suma de diadas se llama una diádica. Pues en el libro en realidad van a encontrar el término diadic, pero pues esta fue la traducción más cercana que encontré. Y la suma de diadas la podemos expresar de esta manera. 1b1, pero estos son de diferentes tipos de vectores. Estos no son los mismos elementos que nosotros trabajamos en la convención suma, sino que ya es un vector u1, un vector u2, un vector un y un vector b1, un vector b2 y un vector bn, dependiendo del número que tenga. Ahora, si nosotros expandimos esta expresión alrededor de i, vamos a obtener esta expresión. Entonces, sabemos que aquí implícito hay una suma, entonces expandiendo alrededor de i, entonces sería todos los que tengan i se ven afectados por esta suma y entonces lo sumamos hasta la tercera dimensión, porque en este caso estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, si expandimos esto alrededor de j, ya no vamos a tener estos 3 términos, vamos a obtener 9 términos. Aquí no los expresé todos, pero aquí podemos ver que hay unos términos, el primer término que es cuando i igual a j igual a 1, pero también podemos tener cuando i igual a 1 y j igual a 3, y también podemos tener unos términos cuando i igual a 2 y j igual a 1, etcétera, hasta tener hasta
U sub 3, B sub 3 y los dos vectores canónicos en 3. O sea, cuando I igual a J igual a 3. Ahora, esta forma se denomina la forma nónica de la diada. Y una forma alternativa y que se suele ver mucho en los libros es esta forma de expresar. Entonces tenemos que este producto que no tiene ningún símbolo de multiplicación también lo podemos expresar de esta manera. Esto es común. Esta expresión en realidad es común verla eh, y en el libro no la manejan mucho, manejan más esta por facilidad, pero pues son equivalentes y entonces serán las mismas componentes y se desarrolla el producto tensorial entre I y EJ. Ahora vamos a ver un concepto muy importante que recalcan mucho en el libro y es que ese producto tensorial entre dos vectores nos puede ayudar a hacer la misma función que veíamos de un tensor, es decir, de un elemento de mapeo de un sistema de referencia a otro que estemos trabajando. Entonces, lo que yo les decía, que es un elemento de mapeo y este tensor nos ayuda a transformar un sistema a otro. Entonces vamos a ver cómo hace esta transformación. Entonces vamos a expandir el lado izquierdo de nuestra igualdad. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos este producto tensorial por el vector U. Todos estos son vectores porque están con la letra minúscula. Entonces esto es igual al lado derecho de la igualdad. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto, este B1, este B.U es el producto punto. Y el producto punto se expresa de esta manera en convención suma. Y en convención normal, o sea, ya expandiendo nuestra suma, tendríamos estos términos. Entonces, eso lo reemplazamos acá y nos quedaría A, A1, A2 y A3, nuestro vector, y un elemento que esto sería un escalar. El resultado sería un escalar que está compuesto por la suma de los productos de cada componente de estos dos vectores. Ahora, como esto es un escalar, nosotros sabemos que los escalares por los vectores es la multiplicación del escalar por cada componente del vector, o sea, toda esta suma por A1. El siguiente término es toda esta suma por A2. Y el siguiente término o la siguiente componente del vector resultante es todo este término por A3. Entonces, haciendo ese producto, obtenemos esto, toda esta suma. Ahora, nosotros también podemos sacar una simplificación de esta suma que estamos trabajando acá. Entonces, esa simplificación es extraer todos los vectores, todas las componentes del vector U1, U2 y U3 y dejar solo las sumas de las componentes. Ahora, nosotros sabemos que estos también lo podemos expresar como el producto de A1 por B1 más el producto de A2 por B2 más el producto de A3 por B3 y así sucesivamente. Y dejamos afuera nuestro vector U que está compuesto por U1, U2 y U3. Entonces, ahora esto también es denominado un producto externo. Y entonces, como estamos hablando de un producto externo, también tenemos que hablar de un producto interno. Y al producto interno lo vamos a denominar el producto punto que ya hemos definido anteriormente, el producto punto o producto escalar. Y por último, como esta sección la hemos denominado álgebra tensorial, entonces debemos tener en cuenta que podemos hacer un conjunto de operaciones entre tensores también y también que involucren a los vectores. Acuérdense que nosotros al principio acordamos que íbamos a denominar simplemente con la palabra tensor al tensor de orden 2. Entonces vamos a hablar del producto entre un vector y un tensor, que los podemos expresar de la siguiente forma. Entonces tenemos al vector v por el tensor t.
Ahora aquí ya vamos a empezar a familiarizarnos con las expresiones de los tensores. Los tensores se expresan con dos vectores unitarios. Entonces, tenemos nuestro vector VI con su vector canónico EI y T, porque adquiere la misma letra del tensor, solo que en minúscula, con sus dos componentes, expresando que es un tensor de orden 2, en este caso J y K, porque tienen que ser distintos al de acá, pues porque vamos a trabajar otras operaciones. Y con sus vectores correspondientes a cada componente que está en los subíndices. Entonces, como en este caso tenemos dos subíndices, entonces tenemos dos vectores unitarios que adoptan EJ y AEK. Entonces, reordenando todos nuestros términos y dejando solamente a los que directamente están afectados por el producto punto, que en este caso es EI y EJ, eso es muy importante tenerlo en cuenta, entonces a eso los vamos a agrupar y dejamos por fuera los que no están afectados, que son las componentes y el vector EK que no está afectado por este. Recordemos que la operación producto punto solo se puede hacer entre dos vectores. Por eso dejamos a EK por fuera. Y entonces nosotros ya conocemos esta expresión a qué equivale. Esa expresión equivale al delta de Kronecker. Entonces el delta de Kronecker lo reemplazamos en este valor y nos queda esta expresión para expresar el producto entre un vector y un tensor. Ahora, cuando tenemos el producto de un tensor y un vector, lo primero que vimos fue el vector, la operación entre vector y tensor. Ahora vamos a ver entre tensor y vector. Y se procede de manera similar. Entonces tenemos a T y J porque está al principio y con sus componentes correspondientes, ¿cierto? Y J y sus vectores canónicos asociados a esas componentes que es EI y EJ. Punto BK con su respectivo vector canónico EK. Ahora, como el producto punto solamente está afectando a estos dos vectores, a los que están inmediatamente al lado del signo de punto, entonces al símbolo de punto, entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos todas nuestras componentes, dejamos a E primero respetando el orden en que deben ir, que van primero las componentes y en este caso, como este vector no está siendo afectado por la operación, entonces lo dejamos por fuera, pero queda de primero. En el anterior caso, queda por fuera, pero queda de último porque estaba de último en la expresión. En este caso está de primero, entonces lo dejamos de primero y agrupamos nuestros signos, o mejor, nuestros vectores EJ y EK. Esto nos da como resultado, ya conocemos esa operación que se llama el delta de Kronecker, pero que adopta los símbolos J y K en los subíndices. Entonces, haciendo el reemplazo, pues nos queda esta operación. Y por último, vamos a ver el producto entre tensores. Entonces, el producto entre tensores, tenemos que tener dos tensores, en este caso T y S, y entonces cada tensor tiene unos subíndices asociados, en este caso T tiene asociados IJ y sus correspondientes vectores canónicos, con las letras en los subíndices asociados al tensor. Y nuestro siguiente tensor adopta otras letras, P y Q, por las razones que ya había dicho anteriormente, y sus vectores canónicos. Ahora, como podemos ver, en esta operación solamente se afectan por el producto punto EJ y EP, porque son los vectores que están pegados a este símbolo de producto punto. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el procedimiento anterior, separamos las componentes, luego ponemos EI que está primero, después los vectores que están afectados por el producto punto EJ, punto EP y por último el vector que no está afectado por esta operación que es E sub Q. Entonces nosotros ya conocemos esta operación ya nos es familiar para nosotros y eso da como resultado a delta JP. Entonces haciendo nuestro reemplazo de esta operación de nuestro delta, entonces nos queda una expresión de este tipo. Ahora, aquí podemos aplicar la propiedad de sustitución
que vimos para vectores y para deltas de Kronecker, también lo podemos aplicar para un tensor de segundo orden. Entonces, en este caso, el tensor de segundo orden tiene los subíndices P y Q y el delta de Kronecker tiene J y P. Entonces, como podemos ver, P está repetido. Entonces, aquí, ¿cómo se sustituye? Este J, que no está repetido, en el delta de Kronecker pasa a ocupar el lugar que ocupaba el símbolo repetido, en este caso P, lo pasa a ocupar el J en nuestro nuevo resultado de S. Entonces, el resultado de este elemento, de esta operación, nos queda S sub JQ. Haciendo este reemplazo, nos queda este elemento. Entonces, como podemos ver, nos da como resultado también un tensor. El producto entre tensores del mismo orden nos da un tensor del mismo orden. O sea, aquí estamos trabajando un tensor de orden 2 y un tensor de orden 2 y nos da como resultado otro tensor de orden 2. Y bien, esto ha sido todo por este video. Los invito a seguir viendo los videos que seguiré subiendo a la lista de reproducción de mecánica tensorial. Nos veremos en un próximo video.